Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que hoy tenga su Biblia abierta delante de usted en el libro de Job, capítulo 13. Job, capítulo 13, representa el corazón del cuarto discurso de Job, en respuesta al consejo de sus amigos, y nos acerca al final de la primera ronda de diálogo. Job abrió el debate maldiciendo el día de su nacimiento. Sus amigos respondieron, cada uno por turno. Y ahora, aquí en los capítulos 12 al 14 del libro de Job, tenemos la declaración final de Job en esta primera vuelta. Hasta ahora, los amigos de Job no han podido explicar su situación. Han argumentado a favor de una comprensión proverbial del mundo. Básicamente, toda su cosmovisión gira alrededor de tres premisas sencillas. Premisa número 1. Dios es soberano. Premisa número 2. Dios es justo. Premisa número 3. La gente siempre recibe lo que merece. Y basado en esa lógica, le parece claro a todos, o a casi todos, que Job debe ser un pecador muy grande, dado que ha experimentado una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Y la solución parece igual de obvia. Arrepiéntete, póstrate rostro en tierra, revuélcate en el polvo. Deje que Dios vea que usted está de acuerdo con su evaluación de su vida, haga los sacrificios que Él exija, y luego levántese y vuelva a la bendición que tenía antes. Listo, redondo, problema resuelto. Pero Job no se va a subir a ese carro. Él no cree que esa visión simple de las cosas explique adecuadamente lo que le ha ocurrido. Job no afirma ser sin pecado, pero no aceptará que su sufrimiento particular y extraño sea directamente atribuible a algún pecado específico en su vida. Job no está en desacuerdo, como tal, con la teología de sus amigos. Él está de acuerdo en que Dios es soberano, y está de acuerdo en que el universo, por lo general, recompensa la sabiduría y castiga la maldad. Y sin embargo, a él le parece como si Dios estuviera obrando un plan misterioso. La ecuación parece alterada, trastocada, irregular. A veces la gente no recibe lo que merece. A veces la justicia se demora, o se difiere, o se distorsiona, o por lo menos así parece. Job dice, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 6, que las tiendas de los ladrones están en paz, y los que provocan a Dios están seguros. Job ha detectado una anomalía en el universo. Y más que eso, supongo que uno podría decir que Job mismo es una anomalía en el universo. Sus experiencias lo han convencido de que el universo no puede explicarse apelando a una sabiduría simple y proverbial. Tiene que estar pasando algo más aquí, algo que no podemos ver. Esa es la afirmación esencial de Job en la primera ronda del diálogo, y lo escucharemos desarrollar esa afirmación en esta porción intermedia de su discurso final, en esta sección. Escuche ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. He aquí, mi ojo ha visto todo esto, mi oído lo ha oído y lo ha entendido. Lo que ustedes saben, yo también lo sé, no soy inferior a ustedes. Pero yo hablaría con el Todopoderoso y deseo argumentar mi caso con Dios. En cuanto a ustedes encubren con mentiras. Médicos inútiles son todos ustedes. Ojalá guardaran silencio, y eso sería su sabiduría. Oigan ahora mi argumento, y escuchen los ruegos de mis labios. ¿Hablarán falsamente por Dios, y hablarán engañosamente por Él? ¿Mostrarán parcialidad hacia Él? ¿Defenderán ustedes el caso de Dios? ¿Les irá bien cuando Él los examine? ¿O podrán engañarlo, como se engaña a un hombre? Ciertamente Él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. ¿No los aterrorizará su majestad y no caerá sobre ustedes el temor de Él?
sus máximas son proverbios de ceniza, sus defensas son defensas de barro. Aquí, Job dice que él no necesitaba una lección de sabiduría básica 101. Él mismo podría haber enseñado esa clase con toda facilidad. Pero es obvio que aquí está pasando algo más, algo que no se puede explicar apelando solamente a la sabiduría común. Por eso Job quiere hablar con Dios. Job sabe que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, Job está buscando revelación. Si usted realmente quiere entender el mundo, usted necesita oír de Dios. Pedirle a otros hombres que le expliquen el universo es como un hámster preguntándole a otro hámster que le explique los misterios del hábitat. ¿Por qué llega la comida cuando llega? ¿Por qué la rueda da vueltas y sin embargo no va a ninguna parte? ¿Quién trae el agua y quién cambia el aserrín? Estoy seguro de que algunos hámsters tienen mejores ideas sobre esas cosas que otros, pero igual de seguro es el hecho de que solo el dueño de los hámsters podría contar una historia verdaderamente satisfactoria. Y eso es lo que Job está buscando. Job ya se cansó de la sabiduría tipo galleta de la fortuna de sus amigos. Sus proverbios son proverbios de ceniza, y nadie siquiera está lidiando con el conjunto completo de hechos que tienen delante. Así que si de verdad quieren ser útiles, deberían simplemente quedarse callados. David Atkinson resume este discurso final de Job, en esta sección, exactamente de esa manera. Él presenta a Job diciendo algo así: estos médicos inútiles simplemente maquillaron el problema con una capa de pintura. ¿Por qué no se callan de una vez? Eso es lo que Job está diciendo. Ustedes no están luchando con la complejidad de esta situación. Ustedes solo están saltando de galleta de la fortuna en galleta de la fortuna, esperando tropezar con algo que sea útil. Basta, cállense y sentémonos aquí en silencio un momento y pensemos. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Recuerde, una de las razones por las que leemos el libro de Job es para aprender cómo ministrar a personas que están sufriendo. Una de las cosas que estamos viendo aquí es cuán inútiles son las medias verdades y los lugares comunes débiles para personas que están realmente heridas. Si usted no va a pensar profundamente acerca del mundo y si usted no va a tratar honestamente con todo lo que la Biblia dice, entonces quizá usted debería mantener la boca cerrada. Como pastor, puedo decirle que he visto a más personas ser dañadas por mala teología que por casi cualquier otra cosa que se me ocurra. La obra de Dios en un mundo caído es algo difícil de entender. Y por eso, ministrar a personas que han sido golpeadas y maltratadas en este mundo requiere reflexión, humildad y cuidado. Usted no puede simplemente agarrar su proverbio favorito y aplicarlo a la loca, al azar, sin pensarlo, y con poca o ninguna consideración. De hecho, es claro al leer el libro de Proverbios que el lector está obligado a ejercer discernimiento sobre cuándo, o incluso si, un principio particular debe aplicarse. Considere, por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 4, que dice: «No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él». El mensaje allí parece ser que si usted se mete en una discusión con un necio, usted corre el peligro de parecer un necio usted mismo. Mejor quedarse en silencio cuando se trata con personas que de todos modos no están escuchando. Sin embargo, usted ha leído el proverbio que viene inmediatamente después. El libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 5, un versículo más adelante, dice esto: «Responde al necio conforme a su necedad, para que no sea sabio en su propia opinión». Así que, aparentemente, hay un momento para señalarles a los necios la necedad de sus propios caminos. Pero, ¿cómo sabe usted qué hora es? ¿Cómo sabe usted qué principio, qué proverbio aplicar? ¿Respondemos al necio conforme a su necedad o no respondemos? Y, por supuesto, la respuesta es: depende. Depende de la persona con la que usted está hablando. Depende de la situación en la que usted se encuentra.
Parte de la sabiduría es saber cuándo aplicar la sabiduría que uno tiene y cuándo no aplicarla. Y esa es la parte de la sabiduría que los amigos de Job no poseen. Porque no es que estén equivocados en todo, es que están diciendo cosas verdaderas que no aplican y por lo tanto no ayudan en nada en esta situación particular. Y así, Job está sugiriendo aquí que ellos deberían quedarse en silencio un rato para que él pueda pensar y pueda luchar y pueda abrirse camino a través de su situación. Versículo 13. Déjenme tener silencio y yo hablaré, y que venga sobre mí lo que haya de venir. ¿Por qué habría yo de tomar mi carne entre mis dientes y poner mi vida en mi mano? Aunque él me mate, yo esperaré en él. Sin embargo, argumentaré mis caminos delante de su rostro. Si usted es lector de la Biblia y tiene cierta edad, quizá usted sepa que el versículo 15 del libro de Job, capítulo 13, ha pasado por bastante revisión durante las últimas 2 generaciones de traducción bíblica al inglés. La antigua versión del rey Jacobo lo tiene así: aunque él me mate, en él confiaré, pero mantendré mis propios caminos delante de él. Es una traducción maravillosa por su poesía. Los predicadores solían decir: sí, aunque él me mate, con todo en él confiaré. Usted tendría que ser un predicador realmente malo para arruinar un versículo así. Sin embargo, en la primera ronda de actualizaciones del viejo texto autorizado, o la versión del rey Jacobo como se le conoce por aquí, varias traducciones se fueron en otra dirección, una dirección más negativa y pesimista. Así que, por ejemplo, la Revised Standard Version lo tradujo algo así: he aquí, él me matará. No tengo esperanza, sin embargo, defenderé mis caminos delante de su rostro. Eso no suena nada alentador. Suena como si Job quisiera tener su audiencia con Dios para presentar su caso, pero no mantiene ninguna esperanza de un resultado positivo. La mayoría de traducciones modernas vuelven al optimismo de la antigua versión del rey Jacobo. La palabra en cuestión es oscura, pero el contexto alrededor sugiere fuertemente que Job cree ahora que la sabiduría tradicional jamás podrá explicar su situación. Dios es justo, pero esta situación es confusa y requiere revelación divina. Dios tiene que hablar, y la suposición es que, cuando Dios hable, la situación se volverá clara. Así que yo creo que la English Standard Version es acertada, aunque no tan poética como la vieja versión del rey Jacobo. Aún así, a mí me gusta. Sí, aunque él me mate, con todo confiaré en él. Porque esa es la declaración esencial de fe en un mundo quebrado y caído. Juan Calvino, de hecho, escribió todo un sermón sobre esta sección del discurso de Job. En ese sermón, él compara a Dios con un cirujano sabio y benevolente. El cirujano sabe cuándo y dónde atacar la enfermedad, y cuándo esperar y detener sus manos. Calvino dice: no nos parezca extraño si él no lo sana de inmediato, porque la enfermedad primero debe madurar, y luego Dios puede aplicar su mano y encontrar remedios adecuados. Sepamos entonces que Dios sabe qué es bueno y apropiado para nosotros, y esperemos en él con paciencia. C.S. Lewis usó un ejemplo parecido y llegó, más o menos, a la misma conclusión, aunque con un poco más de nerviosismo y vacilación que Calvino. Lewis lo dijo así: suponga que aquello a lo que usted se enfrenta es un cirujano cuyas intenciones son totalmente buenas. Mientras más amable y más consciente sea, más inexorablemente seguirá cortando. Si él cediera a sus súplicas, si se detuviera antes de que la operación estuviera completa, todo el dolor hasta ese punto habría sido inútil. C.S. Lewis está diciendo que tenemos que imaginarnos, porque parece muy probable que sea cierto, que lo que enfrentamos en el universo es a un cirujano paciente y benevolente. Y por eso, a veces, nuestras oraciones para que el sufrimiento se detenga no reciben respuesta. Para Lewis, esta comprensión le llegó como una especie de bendición mezclada. Él escribió: mientras más creemos que Dios hiere solo para sanar, menos podemos creer que tenga algún sentido rogar por ternura.
Parece que Job estaba más alineado emocionalmente con Luis en su apreciación de esta nueva teología que había descubierto. Dios es, en efecto, como un cirujano. A veces, Él hace cosas dolorosas, no porque sea injusto, sino porque es bueno, y está haciendo cosas útiles que nosotros todavía no entendemos. Job, y en menor medida Luis, confían en que estas cosas serán, al final, para nuestro bien. Pero ambos saben, por experiencia, cuán increíblemente dolorosas pueden ser estas administraciones divinas. Versículo 16. Esto será mi salvación, que el impío no vendrá delante de él. Sigan escuchando mis palabras y que mi declaración entre en sus oídos. He aquí, he preparado mi caso. Sé que yo estaré en lo correcto. ¿Quién hay que contienda conmigo? Porque entonces yo callaría y moriría. Solo concédeme dos cosas. Entonces no me esconderé de tu rostro. Retira tu mano lejos de mí, y no dejes que tu terror me espante. Entonces llama tú, y yo responderé. O déjame hablar a mí, y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y mis pecados? Hazme conocer mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Asustarás a una hoja llevada por el viento, y perseguirás paja seca. Porque escribes cosas amargas contra mí, y me haces heredar las iniquidades de mi juventud. Pones mis pies en el cepo y vigilas todos mis caminos. Pones un límite a las plantas de mis pies. El hombre se consume como cosa podrida, como un vestido comido por la polilla. En última instancia, la esperanza de Job está en la justicia y en la bondad del Señor. Él sabe que las personas malvadas no vendrán delante del Señor. Él sabe que Dios es santo, y por eso confía en que, si él logra ponerse delante de Dios y si tiene la conversación que quiere tener, entonces habrá una respuesta satisfactoria. Job expresa terror ante la posibilidad. ¿Quién puede estar delante de Dios y presentar un caso coherente por haber sido tratado injustamente? Job no es perfecto. Él lo admite, allí cuando pregunta por sus iniquidades y pecados. Así que él espera que la presencia de Dios sea abrumadora. Pero también sabe que, si él puede mantenerse allí, encontrará las respuestas que ha estado buscando. Todo depende ahora de la autorrevelación de Dios, de que Dios se dé a conocer. El mundo es confuso. Las fuerzas de Job se van agotando, pero Dios no cambia. Él es santo, Él es justo, y Él es bueno. Sí, aunque Él me mate, con todo confiaré en Él. No te entiendo, Dios, pero creo que tú eres bueno. Hay una señora en mi grupo de oración de los jueves por la mañana que a menudo le dice al Señor en oración: no siempre podemos rastrear tu mano, pero siempre podemos confiar en tu corazón. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la fe en un mundo caído. Gracias a Dios. Y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.